Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Estamos arrancando un nuevo capítulo de ¿Dónde dormimos hoy? ¿Dónde estamos? Se preguntarán. Estamos en el mágico pueblo de Ollantaytambo. Miren lo que es este paisaje a mi alrededor. Increíble. Estamos en un estacionamiento, en un punto que encontramos en Edo Orlander. Por allá está la pituca. Yo estoy con una caja de pizza que comimos ayer acá en el pueblo. Y bueno, vamos a arrancar. Este capitulazo es la previa al gran evento que ya le vamos a dar un poco más de info, vamos a contar un poco más de todo eso. La patrona se quedó con el meloncho en la pito haciendo algunas cositas y yo aprovecho y voy a ir a conocer algunas ruinas, algunas cosas. Así que acompáñenme, se viene. Estacionamiento se puede ya ver el complejo arqueológico de Ollantaytambo. Miren, ahí lo tienen, cómo se ve. Es increíble la vista que hay para todo lado donde mires, es soñado. Y mientras voy caminando por el pueblo, les cuento dónde voy a hacer mi primera parada. Va a ser en el complejo incaico de Pincuyuna, que hoy es un sitio arqueológico. Se construyó en el siglo XV y se utilizaba principalmente como colcas, como almacenes de maíz y otros cultivos. Así que me voy a ir para allá. Dicen que la subida es bastante complicada. Vamos a ver, está justo enfrente de lo que es el complejo arqueológico de Ollantaytambo. Bueno, vamos a aprovechar que está nubladito y hacernos un trekking. Acompáñenme. Para llegar a este complejo arqueológico tenemos que pasar por el mágico Cosco Ayllú, que este es el lugar donde viven la mayoría de las personas acá en Ollantaytambo, y tiene una particularidad, que se mantiene exactamente la construcción inca. Miren lo que son estas piedras. Y acá me encontré una amiguita que estaba andando y me empezó a hacer compañía. ¡Hola, amiga! Se va a poner celoso el meloncho. Y acá nos hicieron el control en la puerta que nos tuvimos que registrar. Así que bueno, vamos a empezar a subir. Miren, ya se empieza a ver la vista. Aquel es el complejo que es Ollantaytambo. Vamos a tener enfrente. Y mientras voy subiendo, les cuento un poquito más de este sitio arqueológico de Pincuyuna. Lleva ese nombre porque se refiere a los vientos que tocan como si fuese una flauta. Por eso Pincuyuna. ¿Y por qué se utilizaba para almacenamiento? Vieron que les conté las colcas, porque debido a la altura hay muy buena ventilación y eso es ideal para los cultivos, y por eso también haciendo referencia a la flauta con el viento. Muy interesante. Acá estamos con la subida y de atrás ya se empieza a ver la vista de Ollantaytambo. Y estamos entrando a los graneros de la parte alta. Vemos las ventanas. Miren qué lindo que se ve. También, debido a la altura donde está ubicado, también se utilizaba para defensa y vigilancia. La verdad que hasta acá bastante llevadero el ascenso. De piedra, pero súper tranquilo. Y acá pueden ver perfectamente el sitio arqueológico de Ollantaytambo. Estamos un poco más arriba, acá lo vemos con una perspectiva increíble. Y después de Yapa, todo el pueblo. Soñada esta vista, y les recuerdo, no les había contado, pero es gratuito. Es una opción a tener en cuenta. Nosotros estuvimos averiguando, el de Ollantaytambo vale 130 soles por persona. Y ustedes se preguntarán si no me da miedo venir a hacer estas subidas con piedra
esto que es en altura, bastante complicado. Y yo les digo que no. ¿Saben por qué no tengo miedo? Porque estoy asegurado por Go Assistance. Nos viene protegiendo desde el primer momento del viaje, está en todos los países del mundo y encima tiene altas promos. Así que imagínate, voy así. Este mes tiene 50% off en productos seleccionados y hasta 6 cuotas sin interés. Así que, así como yo, también hacete los triquis tranquilo. Contrata Go Assistant y olvídate de todo. Ah, y me olvidaba algo importante. Si además pones nuestro código ¿Dónde dormimos hoy? O entras con nuestro link que te dejamos en la descripción, tenés 10% adicional a todas esas promos. Así que no te lo pierdas, guachito, guachita. Bueno, y antes de irme para otro lado, le iba a tirar algunos datitos más de este lugar. Acá se puede ver bien la formación rectangular, que era ideal para los almacenes, y como el viento circulaba muy fuerte por esta zona, era espectacular para el tema de los cultivos, para el almacenamiento de todo lo que era la agricultura. También, como ven, la vista es increíble, y de acá teníamos una vista panorámica del Valle Sagrado, lo que permitía también tener una defensa y una vigilancia. Y un dato importante, que se cree que este lugar también era un lugar de ceremonias de los incas, así que de la cosmovisión andina, por su ubicación se cree también que podía haber habido ceremonias. Y para completarle lo del nombre, para decirlo exacto, es el lugar donde toca el pincuyo. Que el pincuyo es un instrumento similar a la flauta, y se cree que como acá había tanto viento que les venía mencionando, hacía como el sonido parecido al de ese instrumento. Entonces quedó así el nombre. Vi por el otro lado que hay otro lugar, vamos a ver si puedo llegar. Vamos a continuar el viaje recorriendo y descubriendo la mágica Ollantaytambo. Y acá me vine a otro sector que está como en la otra punta. Nosotros estábamos frenados en la parte más alta que está atrás de esto. Ven que ahí teníamos ese paisaje. Ahora nos vinimos con otra perspectiva del pueblo. Allá, en ese estacionamiento donde estamos frenando nosotros, la pituca está por ahí, en aquella punta, ahí. Vamos a bajar un poco por acá, a mirar, a mostrarles un poco, y capaz nos tomamos los matecitos acá, porque como siempre saben, la recompensa son los matecitos. Y mientras me tomo los matecitos con esta vista mágica, ya que lo tenemos enfrente, les quería contar un poco del complejo arqueológico de Ollantaytambo. Este complejo es uno de los mejores conservados de todo Perú. Se construyó en el siglo XV, al igual que este, a manos del Inca Pachacútec. Era el centro político, religioso y agrícola de toda esta zona de Ollantaytambo, que además funcionaba como una fortaleza, ya que también de acá, por la altura, se podía ver una vista casi completa del Valle Sagrado. Las construcciones son perfectas, fíjense lo inmenso que es increíble, y tiene una perlita, una particularidad, que fue el escenario de una de las pocas victorias incas sobre los españoles, cuando Manto Inca, en el año 1536, resistió acá, así que está bueno como ponerlo como dato. Siempre hay gente, es uno de los lugares obviamente más visitados de acá, aunque igual este que estamos nosotros, me crucé algunas personas y es muy interesante porque te da una vista panorámica y de diferentes ángulos, porque vieron que yo atrás estaba en un lugar y veía una cosa y ahora veo otra. Súper recomendado si andan por acá. Voy a tomarme los matecitos y voy a ir en búsqueda de la patrona. Estamos felices de estar en este lugar con tanta historia, con tanta magia. Estamos tomándonos el tiempo y por eso vinimos con la camioneta, con la pituca acá, para disfrutar cada uno de los lugares. Si nos quieren acompañar, como siempre les digo, los invito a suscribirse a nuestro canal, es gratis, ahí tiene el botoncito, nos ayudan un montón y también forma parte de nuestra aventura. Gracias a todos por acompañarnos y bueno, a tomar los matecitos y a empezar la bajada.
Muchas gracias por todo. Espectacular, gracias. Nos estamos yendo. Ya hicimos la bajada. Y ahora, para poner broche de oro, les voy a mostrar este lugar que les contaba hoy, donde viven los lugareños de acá de Ollantaytambo. Y estamos dejando este maravilloso lugar. ¿Vieron lo que fueron esas tomas? Nos vamos a ir rumbo a la plaza, que va a ser la última parada que voy a hacer yo solo. Después voy a ir en búsqueda de la patrona y el meloncho. Creo que vamos a ir a tomar unos matecitos a otra de las ruinas, así que no termina acá esto. Bueno, espero que hayan disfrutado, como les dije anteriormente, el paseo. Increíble, miren cómo me voy. Me voy con la gloria. Y ahora sí, ya estoy en búsqueda de la pituca, la patrona y el meloncho. Estoy volviendo. Estamos parando muy cerca del mercado, miren. Con abarrotes, con fruta, con verdura. Con todo voy a parar a comprar unos huevitos. Y nos vinimos al complejo arqueológico Queyoracay, que era uno que nos había recomendado nuestro amigo el Pela de para qué más. Así que vinimos a tomar unos matecitos, nos dijeron que este horario es el mejor para venir, pero queremos mostrárselo un poco. Mirá, patrona, por favor, lo que es este lugar increíble. Se caracteriza por sus ingeniosas terrazas agrícolas, por el sistema de riego y los recintos de planta cuadrada que se pueden encontrar en varios complejos arqueológicos de los incas. Como dato extra les queremos contar que está a pocos metros del centro del pueblo, es totalmente gratuito, así que bueno, es una muy buena oportunidad para conocer otro de los lugares mágicos de acá de Ollantaytambo. Y acá se puede ver cómo pasa el sistema de riego por el complejo. Pasa todo por ahí y sigue, porque hoy cuando apenas llegamos se puede ver todo. Es increíble la ingeniería de esa época. Seguimos recorriendo estas bellas ruinas. Nos damos cuenta con la patrona que son bastante chiquitas, bajitas las entradas. A ver, patrona. Bueno, no le pasa a las aviones. Oh, no.
estábamos caminando por la plaza principal y nos encontramos con una serenata de una escuelita. Si nos faltaba algo, era descubrir esto. Así que espectacular, vamos a ver un poco de qué se trata. Y después de haber andado por el pueblo, nos vinimos a terminar el día con unos pancakes que se mandó la patronushka, con un poco de dulce de leche y un matecito. Así que nosotros vamos a cerrar el día por aquí. Un día que tuvo absolutamente de todo, gente. No faltó nada. Así que bueno, nos vemos mañana. Vamos a continuar la aventura, seguramente por algún otro pueblillo. Me voy con esta imagen. Hola, cara de pancake. Nos vemos mañana. Y dejamos Ollantaytambo. La verdad, gente, hermosa nuestra estadía por acá. Nos quedamos en un estacionamiento que fueron unas vans. Ahora estamos yendo rumbo a unas salineras muy milenarias, con muchísima antigüedad y también historia. Así que bueno, nos quedan 33 kilómetros aproximadamente para conocer este lugar increíble también del Valle Sagrado. Ya estamos subiendo a las salinas y esto que ven acá abajo es Urubamba. Miren lo que es, una hermosura la vista que hay desde acá arriba. Y ya estoy abajo con mi entrada que me salió 20 soles. Voy a bajar yo en este caso porque está prohibido el ingreso de animales acá a las salineras de Maras. Juan se va a quedar con el meloncho en la camio. Él aprovechó, fue ayer a conocer las ruinas que le estuvo mostrando ahí. Y bueno, y en mi caso a conocer estas famosísimas salineras en Cusco. Miren todo el turismo que hay. Colas y colas, allá siguen bajando. Hizo que entre todo estamos en lo que es la temporada entrando en temporada de lluvias y empieza a ser temporada baja, pero igual es muchísima la gente que viene a este lugar. Y ya estamos ingresando y acá se puede ver que hay 3 circuitos para realizar. Vamos a ver si podemos hacer todo como es, porque no había nadie en la puerta explicando, pero bueno, mucha de la gente viene con tour y debe ser muy poca la gente que viene también particular, así que bueno, vamos a descubrirlo juntos. Y acá estamos viendo las salinas de Maras. Son miles de pozas que se alimentan de agua subterránea y lo característico de estas salinas, a diferencia de otras, es que se cultivan de manera artesanal con técnicas milenarias. Yo voy a tratar de hablarles en lugares alejados porque hay muchísima gente, así que me voy a poner en rinconcitos para contarles un poco de info y además obviamente le voy a regalar un poco más de la historia de este lugar. Y miren la vista, cada vez estamos más cerca, amigos. Increíble, aparte nosotros veníamos de una ruta por allá que cuando íbamos de la ruta se veía todo este contraste. Y la sal que se obtiene de acá es la famosa sal de Maras, que es color rosado debido a sus minerales, que es beneficiosa para la salud. Y otro dato que quería sumarles es que antes se podía pasar
todo por ahí a recorrer las terrazas, pero ahora lo prohibieron. Acá está cerrado y solo se puede ver, digamos, desde acá de los miradores y de la parte de arriba. Y nos vinimos para el otro lado y sigue habiendo pozos. Miren todos los que hay de este lado. Miren, ya se ve como hay locales extrayendo de manera artesanal la sal de maras. Y ya estoy emprendiendo el regreso después de una subida. Me senté un ratito acá. Estoy por atravesar un mercado como una feria. Muy linda experiencia. La verdad que lo hacen también muy rápido. Yo tardé porque quería encontrar la menos gente posible para poder filmar y arreglar unas tomas a ustedes hermosa. Ahí estaba escuchando un guía que contaba que es todo familiar. Ahora voy a atravesar un poquito acá el mercado para mostrarles un poquito. Y bueno, vamos a ver si está a precio el chocolate de sal de maras para llevarle al gordo de regalo. Ese es el chocolate con sal de maras. Este tiene sal de maras, ¿verdad? Sí, Muy rico. sí, tenemos también quinoa y sal de maras, otra variedad. El de frutos rojos, a ver, que es mi favorita. A ver este. Muy rico. Miren la variedad de sabores que tienen. Maracuyá, naranja, café, muña, coca. Y acá hay también sal. Y ahora sí me estoy yendo a buscar a Melón y al gordo. Un dato que quería sumarle, de las 12:35 y muchísima menos gente de cuando llegué. Que habré llegado hace una hora más o menos. Estábamos hablando de hora Perú. Así que es un dato que quería sumarle porque hoy está todo lleno hasta por ahí. Y estos son los chocolates que les llevo al gordo de regalo. Siempre está bueno colaborar con las ferias, por más chiquito que sea, algo pequeño, siempre está bueno colaborar con la comunidad. Este de Lucuma, me gustó muchísimo. ¡Hey! Despacito, dale, que estamos aprendiendo. ¿Qué compra la Patronushka? Qué lindo estar editando y que te vuelvan con esto, Patronushka. Muchas gracias por estos regalitos. Y después de ver esas maravillosas salineras, nos vamos a quedar acá en el día de hoy. Es el pueblo de Colla, en un punto ahí de Orlando en el que encontramos por aquí, por allá pasa el río. Muy hermoso, muy tranquilo. Miren que este paisaje, tremendo. Allá está la Patronushka. Patrona, vení, que tenemos que contar algo. ¡Eso! En cámara lenta. Nosotros nos vamos a despedir por este capítulo porque el que viene, nos tenemos que ir a preparar para todo lo que viene en el próximo, que va a ser tremendo, ¿o no? Uf, se vienen cositas muy pero muy lindas. Patrona, escuchame una cosa, si nos quieren acompañar en esta aventura, ¿qué tienen que hacer? Suscribirse, darle like y dejarnos un comentario que nos ayudan un montón. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en el próximo capítulo de Donde Dormimos Hoy.